Buenas tardes. En la Biblioteca Pública del Estado en Sevilla, hoy presentamos a Raquel Lanseros, que va a impartir una clase magistral, una conferencia que se encuadra dentro del ciclo de conferencias con las que culmina el curso de la creación a la librería. Este curso, organizado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte, con la colaboración de la Asociación Colegial de Escritores, ACE, y el Centro Español de Derechos Reprográficos, CEDRO, se ha desarrollado entre el 2 y el 24 de noviembre, y en él se ha tratado de ofrecer una panorámica lo más amplia posible del proceso que lleva un libro desde su germen a las manos de los lectores. Panorámica que también contempla a los distintos actores que participan en él. El ciclo, del que la conferencia de hoy forma parte, supone ofrecer el relato práctico de lo que hemos visto en teoría, la experiencia del escritor, de la escritora, el sedimento de la experiencia de una autora de larga trayectoria, como es el caso de Raquel Lanseros, que va a contarnos cuál es su visión personal de la profesión, cuál ha sido y cómo está siendo su tránsito por ella. En uno de sus versos, Raquel Lanseros nos cuenta que escribe porque intuye que su ambición mayor es volver a nacer. Consigue este extraño milagro que solo logra la poesía, Los ojos de la niebla, como se titula uno de sus libros. A través de ella aprendemos que la poesía nos protege y nos pone a salvo siempre, porque la belleza anímica, como dijera Rubén Darío, es el único antídoto conocido contra el dolor de ser vivos. Muchas gracias, Raquel, un verdadero honor, una alegría inmensa. Muchas gracias, Raquel, y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Quisiera comenzar, como no, dando las gracias tanto al Ministerio de Cultura, que en colaboración con ACE y con CEDRO ha llevado a cabo esta iniciativa tan necesaria. Al menos yo, cuando pienso en mí misma hace unos cuantos años, estoy segura de que me habría gustado tanto como ahora ver la visión de los escritores sobre este difícil pero absolutamente necesario y apasionante mundo de la escritura. Y quiero agradecer especialmente a Ana Isabel Fernández Moreno por esa presentación tan hermosa en este lugar que además merece la pena visitar, que es la Biblioteca Pública del Estado en la ciudad de Sevilla, Infanta Elena. Una de las más bonitas, y verdaderamente no es retórica ni es porque me hallo hoy aquí, que hay en nuestro país. Se titula este curso de la creación a la librería, cómo se hace un escritor y cómo trabaja un escritor en España. El propio título nos lleva inevitablemente a pensar en esa disyuntiva irresoluble, pero no por ello menos interesante, que es: ¿el escritor nace o se hace?, sobre la que llevamos siglos reflexionando y sobre la cual hay muchísimas respuestas posibles, siendo todas ellas válidas. Esto es aplicable en general a la literatura y al arte. Posiblemente su capacidad de generar preguntas sea incluso mayor a su capacidad de engendrar respuestas concisas y mucho menos definitivas, ¿no? Y por eso ese misterio inagotable del arte y en particular de la literatura. Cada uno de los autores que aborden la cuestión sobre si el escritor nace o se hace, que estábamos comentando, y esa mezcla engloba las circunstancias diversas de cada ser humano, genéticas posiblemente, pero con mucha importancia las ambientales, las educativas, las biográficas, etc. Y a continuación yo paso a exponer de una forma más o menos sucinta las mías. Yo no recuerdo exactamente cuándo yo me hice la pregunta o cuándo yo me hice la afirmación mental o la resolución de yo quiero escribir. Yo creo que en mi caso y en prácticamente todos mis compañeros y compañeras es un proceso de enamoramiento que, bajo mi punto de vista, tiene su origen en el propio lenguaje. Es decir, yo me confieso
una enamorada de las palabras, del propio hecho lingüístico, de esa magia cuyo origen además es completamente desconocido, que supone que los seres humanos hayamos sido tan hábiles de generar códigos que confieren un significado a unos significantes concretos, bien sean gráficos o bien sean orales o fonéticos. De pronto, el hecho de que además el lenguaje esté estratificado en muchos niveles, que interactúen entre sí, y que eso haga que la combinatoria posible de mensajes a transferir sea infinita, hace que uno no pueda dejar de sentir pasmo ante las palabras. Yo, como todo el mundo, cuando era niña, cuando era adolescente, las daba por sentadas, es decir, me parecía que eran mías. En ningún momento se me ocurría pensar que fueran una herencia o un legado, según cómo se mire. Cuando estamos en la mitad de la vida, más o menos, in mezzo del camino de la mia vita, que decía Dante, son ambas cosas, de manera muy clara. Son lo que hemos heredado de nuestros mayores y lo que dejaremos a las generaciones posteriores, pero en ningún momento nos han pertenecido por completo. Nosotros tenemos el gran placer de utilizarlas durante una vida, ojalá para todos, muy larga. Tenemos el placer de sumergirnos en ellas, de intentar generar en alguna de ellas, en algún instante vital, algún tipo de impronta, de adueñarnos desde todos los puntos de vista o desde alguno, en algún momento, y después las dejamos aquí. Y por eso yo siempre hablo de las palabras como si fueran un tesoro, y de verdad no creo ser hiperbólica al decirlo. Por eso algunas veces cuando me preguntan, yo estudié mi grado, mi carrera primera, mi licenciatura, como se decía entonces, primera es filología inglesa, y me dicen, ¿y qué tiene que ver? Bueno, pues además aprovecho que tengo hoy presente a mi compañero, admirado, traductor, poeta, creador, Antonio Rivero Tarabillo, que estoy segura que me comprende muy bien en eso de que las palabras no tienen fronteras, y si uno ama las palabras en todos los idiomas que uno pueda, ¿no? Ojalá pudiéramos tener la oportunidad de leer toda la literatura del mundo sin tener que optar a las traducciones, pero como esto no es posible, pues los traductores, como decía José Saramago, siguen creando la literatura universal, y los autores, como mucho, aspiramos a la literatura nacional, entendiendo por nacional, en el caso del español, toda una comunidad lingüística que abarca más de 21 países en la que es lengua oficial, porque yo en esto sí que soy muy panhispánica, es decir, que creo que la patria de las palabras maternas se extiende allá donde haya otras personas que hablen la misma lengua como idioma materno. Hablaba entonces de este contenido multisensorial de las palabras, de las que yo en la infancia me enamoré sin saber que era una historia de amor que me iba a arrastrar por caminos a la vez maravillosos y a la vez también muy duros, porque es cierto que la creación no deja de ser una especie de gestación y de parto, y no sé si el símil es suficientemente apropiado, pero creo que también se trata de un proceso que tiene aparejada la mayor de las alegrías y también a veces el mayor de los dolores, y potencialmente. Pero además nos encontramos con que en mi caso empiezo a decantarme desde muy niña por los libros de poesía, sin que nadie me diera indicaciones al respecto. Yo nací en una familia en la que nadie escribe, hay muchos amantes de la literatura, es una suerte que yo siempre agradezco, pero no había ningún modelo a seguir desde el punto de vista de ponerse manos a la obra de escribir, y mucho menos escribir poesía, ¿no? Que por alguna razón que todavía no puedo explicar de manera certera, puedo hacer aproximaciones, a mí los libros de poesía me parecían incluso más fascinantes que la narrativa, que también, lógicamente, me causa la mayor admiración y embeleso. Pero de pronto yo en la poesía encontraba una concentración
de significado y una concentración multisensorial que me causaba un impacto del que lógicamente aún no me he recuperado. Y toda esa sinestesia, todas esas combinaciones infinitas de las que hemos hablado antes, eso que el gran Federico llamaba el misterio, llamaba el duende, dos palabras juntas que uno nunca hubiera podido sospechar que fueran unidas, como el maestro decía, y que conforman algo así como un misterio, me produjo una admiración infantil que además después hablaré de algunos libros que además he plasmado en algún poema. Hace un mes se celebró precisamente en esta ciudad de Sevilla, en la universidad, organizado por el CICUS, un seminario de homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer en su 150 aniversario, en el que tuve la suerte de participar y en el que yo hablaba de esa impresión imborrable que me produjeron concretamente las rimas de Bécquer, obviamente muchos otros autores, pero las rimas de Bécquer, tan aparentemente sencillas como todos sabemos, tan breves, tan diferentes a todo lo que yo había leído hasta ese momento. Estoy hablando de una niña a lo mejor en su tardoinfancia, protoadolescencia. A mí me hizo adquirir una conciencia más intuitiva que lógicamente intelectiva, de que el significado de la poesía iba mucho más allá de las propias palabras y no digamos del acto comunicativo cotidiano que podía ser emplearlas en cualquier intercambio pragmático, por decirlo así. Esta admiración hizo que yo empezara a devorar libros de poesía en la medida que iba consiguiéndolos, porque es cierto que como inmigrante digital en mi adolescencia no estábamos tan expuestos a toda la información del mundo, había que ir a las bibliotecas, había que ir a las librerías, conseguir los libros físicamente, no era tan sencillo como hacer un clic y encontrar toda la poesía del mundo, y eso hacía que fuera una historia de amor lenta, compleja, difícil, y que las bibliotecas, hoy que estoy en una de ellas, jugaron un papel absolutamente fundamental en el hecho de que una niña de barrio, de cualquier lugar, como podía ser yo, tuviera acceso a miles de páginas de las que de otra manera no hubiera podido soñar apropiarme. Y recalco lo de la admiración porque yo soy consciente de que vivimos en tiempos de gran egolatría, ¿no? Tenemos unas redes sociales que potencian mucho el lado más superficial quizá de los egos y sin embargo yo creo que si alguien tiene en mente, sueña con escribir o ya lo está haciendo, creo que es fundamental tener muy presente las deudas literarias y por lo tanto históricas que tenemos con los grandes maestros, las grandes maestras que han escrito antes de nosotros. Creo que es una obviedad decirlo, pero me da la sensación de que a veces las obviedades no son tan sencillas de ver y hay que recalcarlas. Nadie puede escribir sin leer. Yo no recuerdo de quién era la cita que establecía incluso un paralelismo, decía como 100.000 palabras leídas, una palabra escrita. Bueno, lógicamente los porcentajes pueden ser dichos de muchas maneras, pero lo cierto es que no se puede aspirar a escribir sin ser un gran lector o una gran lectora. Esto es algo tan básico que a veces se nos olvida. Nosotros, en la adquisición lingüística de cualquier niño o niña, que verdaderamente es un milagro y es un prodigio. Yo tengo un hijo de 2 años y medio y estoy asistiendo además ahora en primera persona a ese gran sortilegio que se repite con cada ser humano. En la adquisición, como digo, hay un factor imitativo muy importante que también está presente en la poesía. Cuando digo imitativo no me estoy refiriendo lógicamente ni al plagio ni a
ni a la imitación de estilo. Estoy refiriéndome a absorber todo ese legado transgeneracional que pertenece a la humanidad entera, que es la palabra dicha, la palabra escrita, y sin el cual es muy difícil atesorar un pozo del cual sacar agua propia, por decirlo así. Es más, yo creo que la admiración a los otros no solamente no se opone al cultivo de la propia personalidad, sino que la potencia de una forma definitiva, bajo mi punto de vista. Entonces, si queremos escribir, tenemos que leer. Y luego voy a decir también otra pequeña obviedad, pero que me parece importante porque considero que algunas veces es muy fácil que todos podamos perder el foco. Y creo que también es importante que tengamos en cuenta que es bueno tener algo que decir. Voy a explicar esto. No es evidentemente la poesía un camino de fortuna, pero sí lleva aparejado en los casos de mayor logro, como son todos los maestros y maestras que admiramos, un prestigio social que en algunos casos puede deslumbrar más que el propio hecho de escribir, por decirlo así. A mí la sensación que me da después de llevar unos cuantos años escribiendo y muchos más leyendo es que la literatura, el arte en general, pero ahora estamos hablando de la literatura en general y la poesía en particular, que es muy sabia, que está muy por encima, digamos, de nuestras propias capacidades casi cognitivas de un solo individuo, porque nos engloba a todos. No se deja engañar fácilmente y por lo tanto lo que no permite bajo ningún concepto es ser utilizada como un medio. Es decir, que yo sí que no me atrevo a aconsejar a nadie, pero sí que dejaría caer que la óptica bajo la cual la literatura merece ser tratada es la óptica de que sea un fin en sí mismo, no un medio para conseguir ciertas cosas, por muy legítimas que sean, como que se enamore de nosotros nuestro compañero de clase o que nuestra familia nos quiera más, ¿no? Eso también lo decía Federico García Lorca, escribo para que me quieran. Pero es cierto que la literatura y en general el arte son lugares en los que la meta es el propio camino si queremos ahorrarnos infelicidades o frustraciones futuras. La sensación que yo tengo es que si uno no escribe por el verdadero placer de escribir, porque en realidad disfruta dándole vueltas a la palabra exacta que quiere transmitir, dando vueltas a las posibilidades de comunicación, de hechos, de sensaciones, e incluso de imaginaciones, pues se puede hacer un poco cuesta arriba. Es decir, que la poesía, la literatura, se resiste a ser instrumentalizada. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. No deja de ser, es verdad, la escritura un acto de comunicación. Un acto de comunicación en el que están presentes todos los factores de la comunicación, que son un emisor, un receptor. En el caso de la literatura, de una forma casi mágica, uno no sabe quién va a ser el receptor. Con un poco de suerte, los receptores se pueden contar en plural. Pero uno nunca sabe a ciencia cierta, en esa soledad obligada en la que se crea la literatura, uno no sabe a ciencia cierta quién va a recibir la obra, si es que tenemos la suerte de que alguien tenga bien recibirla. Tampoco sabe cuáles van a ser las características culturales, biográficas de esa persona, entonces es muy difícil controlar la recepción futura, y no digamos inmediata, si es coetánea incluso de lo que escribimos. Por lo tanto, es bueno liberarse de esa sensación. Yo creo que estar demasiado pendiente de una recepción que tiene mucho de azariega, que tiene mucho de incontrolable, constriñe el propio hecho creativo. Yo creo que digamos que teniendo siempre en cuenta el respeto por el otro, ese otro intangible, casi filosófico,
intentar adivinar los gustos para emparejarnos mejor con las modas, etcétera, no suele ser una buena idea. Los canales también cambian. Ahora mismo estamos en una era en la que nos hemos pasado los últimos meses hablándole a frías cámaras, pero bueno, a través de esas pantallas también hemos logrado la calidez de saludar amigos que viven lejos o que de otro modo no podríamos ver, incluso aunque vivan cerca. Hoy en día estamos todos bastante lejos con la pandemia. Pero los canales van cambiando. La literatura se mantiene a pesar de los soportes y gracias a los soportes. Da igual que fueran arcillas, pedazos de barro en la escritura cuneiforme o papiros, o después la imprenta, que supuso una revolución de la que no podemos hacernos una idea, porque casi los libros los damos por sentados, cuando en realidad son tesoros de mucho valor y no fáciles de conseguir hasta hace muy poco. Y en muchos lugares del mundo, la gran mayoría, sigue siendo difícil el acceso al libro, y es bueno recordarlo. Va cambiando el canal, pero de pronto eso que llamamos poesía, eso que llamamos literatura, es algo que sobrevive a los soportes. Van cambiando también los códigos, incluso aunque se trate de la misma lengua. No es exactamente igual como se expresaba una persona en el siglo XVII que como se expresa una persona en el siglo XXI, sin que eso suponga en absoluto ningún juicio de valor, ni de inferioridad, ni de superioridad, sino que el código cambia, cambian la oportunidad de los mensajes. Lo que hoy en día es bien recibido puede ser que pasado mañana haya un quórum social y de pronto les parezca una ordinariez. Estamos ahora viviendo revisiones, ¿no?, sobre las que esto no excede de los límites de esta conferencia, ¿no?, pero estamos asistiendo a revisiones conceptuales de los cuentos tradicionales, porque a lo mejor ya no casan tanto con nuestra manera de ver las cosas. Eso puede pasarle a nuestra literatura mañana, si es que tenemos la suerte de que sobreviva, o que sobreviva aunque sea una línea. Cambia el contexto y tenemos que tener en cuenta, digamos, que los factores son cambiantes, que no son controlables, y que lo mejor que se nos puede ocurrir es relajarnos y escribir lo mejor que sepamos y podamos, sin intentar controlar el devenir de lo que estamos contando, como cuando estamos en una conversación que tampoco sabemos exactamente cómo va a entender la otra persona lo que estamos diciendo, pero nos arriesgamos, tomamos el riesgo y confiamos, por decirlo así. Creo que la literatura también es un acto de confianza. Desde luego es un acto de amor, y no quiero parecer cursi utilizando esa palabra, pero es un acto de comunión con los demás, es un acto de compartir lo que tenemos, lo que sabemos, lo que nos late, lo que está depositado en nuestro pulso vital, y tenemos esa necesidad, esas ganas, ese entusiasmo que por un lado es muy pueril y por otro lado es muy heroico, de compartirlo con los demás, arriesgándonos a que lo interpreten como tengan a bien. Recordemos también que la escritura creativa es un acto comunicativo que excede lo meramente pragmático, lo meramente denotativo, y cae en la connotación, cae lógicamente en una multiplicidad de significados muy superior a los mensajes meramente comunicativos, como digo. Esto lo expresó muy bien Roman Jakobson en sus funciones del lenguaje. Y la función poética, además, no la llamó literaria, la llamó poética, cosa que yo le agradezco mucho. Se da siempre que un mensaje tiene un propósito estético, y no nos engañemos, la función poética se da sobre todo en el habla popular, que está plagada de metáforas. No pensemos que solamente nos vamos a encontrar con un uso estético del lenguaje en los libros publicados, sino que el habla popular, que está siempre viva, que no pertenece a nadie y nos pertenece a todos, está llena de figuras estilísticas, de transposiciones, de metáforas, y eso lo han sabido muy bien los grandes poetas que en el mundo han sido,
por parafrasear a Fray Luis. Y concretamente en el siglo XX, algunos de los grandes poetas de nuestro país, esa llamada Edad de Plata, ahora hay quien la llama la Segunda Edad de Oro, en cualquier caso grandiosa, de la generación del 98, la generación del 27, los hermanos Machado tenían esto muy claro, no en vano eran hijos de Demófilo, uno de los mejores estudiosos del folclore que ha habido en este país. Lo sabía Federico García Lorca, lo manifestó en muchísimas de sus alocuciones y desde luego lo dejó plasmado en su forma de entender la poesía, que es también importante tener muy presente el habla popular, es decir, las palabras que están calientes, que están vivas, que no están todavía hechas mármol, por decirlo así. Y no estoy con esto queriendo decir que haya un abordaje estético superior a otro. Hay poetas que la crítica considera fríos, que son absolutamente imprescindibles. A mí, por ejemplo, me enamora Borges, que se le considera un poeta frío, a mí me transmite mucha temperatura, ¿no? Pero es cierto que las palabras del pueblo, entendidas como el lenguaje vivo, son fuente de creación para cualquier escritor avezado o que pretenda al menos ser capaz de asir ese milagro lingüístico que nos rodea. Y en ese sentido, como enlazando con lo que venía diciendo hace unos momentos, yo me puse a devorar libros de poesía sin en ningún momento contemplar verdaderamente en la juventud. Yo no soy una persona que haya comenzado a publicar demasiado pronto. Mi primer libro publicado es del año 2005, un momento en el que yo tenía 32 años, porque en realidad para mí la literatura o la poesía era algo de orden sagrado. No quiere decir que ahora lo sea menos, pero lo que vengo a transmitirles es que en la juventud no me parecía que yo tuviera ningún puente cercano, ni que yo estuviera a la altura de decir algo que mereciera ser publicado, de manera que devoraba libros, disfrutaba, como sigo disfrutando de la lectura, hasta que residiendo en la ciudad de Murcia, yo he tenido la suerte de vivir en muchos sitios, y eso, a pesar de que cuesta muchas mudanzas, también por otro lado es muy enriquecedor, aunque también uno tiene que abandonar muchas cosas, ir dejando cosas atrás, pero la propia vida es de todas formas así, aunque uno no cambie de barrio. De pronto entré en contacto con un grupo de poetas que se llamaban, estoy hablando de hace 15 años, y ahora os voy a decir un dato muy curioso que hace que sea muy gráfico, además el momento preciso en el que yo entré en contacto con ellos. Se llamaban Taller de Arte Gramático. Yo les digo siempre, medio en bromas, medio en serio, mis padres poéticos, y lo digo en masculino porque eran todo poetas, no les sienta en general muy bien porque son jóvenes para ser mis padres, pero no para ser los padres poéticos, porque es verdad que una cosa es la vida cronológica o biológica y otra es la poética, y nunca es tarde. Lo digo porque hay personas que, superada una cierta edad, les parece que ya no es posible adentrarse por primera vez en el terreno de la creación literaria, y a mí eso me parece rotundamente falso. Creo que las múltiples discriminaciones que sufrimos en la sociedad, algunas de ellas todavía son invisibles, otras de ellas estamos trabajando para que cada vez lo sean menos, pero la discriminación etaria es verdad que está muy presente y hay personas que se excluyen, ¿no? Ya soy mayor para esto. Bueno, si alguien que tenga ganas de publicar y que tenga ya una cierta edad o que haya rebasado la mitad de su vida me escucha, que tenga muy presente que para la literatura, si no hay fronteras, si no hay lugares, si no hay países y prácticamente no hay culturas, mucho menos va a haber edades. Y en aquel momento, como digo, aquellos amigos que tenían una revista que la llamaban Ágora, con
con muy buen tino, porque realmente era una ágora alrededor de la cual nos reuníamos en aquella ciudad mediterránea, las personas que amábamos la poesía y que teníamos esas inquietudes y compartíamos, y fueron ellos los que me empujaron, de alguna forma me animaron, sería la palabra exacta, a quizá intentar publicar las cosas que escribía. Eran muy rigurosos conmigo, eran buenos amigos. El buen amigo es el que no te da palmadas en la espalda, sino que llama las cosas por su nombre, ¿no? Y es sincero corrigiendo. Yo había poemas de 50 versos que los dejaban en 14, por ejemplo, para publicar en la revista, y seguramente los tenían que haber dejado en menos, ¿no? Pero lo cierto es que me dijeron, ¿por qué no empiezas a...? Entonces yo empecé a concebir, como tantas personas estarán concibiendo ahora y estarán dándole vueltas, ¿qué puedo hacer yo? Pues me gustaría compartir esto con otras personas, que esto que yo hago, quiero saber si tiene un valor o no. Uno es muy difícilmente sastre propio, y de pronto ahí concebí por primera vez en mi vida, alrededor de los 30 años, la idea de que, bueno, que a lo mejor podía intentar dar a conocer todo eso que yo escribía, y que sobre todo había ido escribiendo los últimos años en aquel momento. Y ahora entra a colación una de las circunstancias o conceptos también más debatidos o controvertidos del mundo no tanto de la literatura, sino de la publicación de la literatura, que son los premios literarios, que tienen muchos detractores y muchos defensores, y yo creo que todos tienen igualmente razón, porque la realidad de los premios, como la de prácticamente casi todas las cosas que tienen que ver con la literatura, es muy poliédrica. Lo cierto es que yo decidí presentarme al premio Adonais, que, como todos ustedes saben, es un premio decano en España, lleva desde 1943 publicando jóvenes voces, porque siempre ha sido un premio para menores de 35 años, y descubriendo grandes talentos. En las páginas de la colección Adonais están algunos de los grandes poetas del siglo XX, a partir de la generación del 50, como Pepe Hierro, Francisco Brines, etcétera, etcétera, Ángel González, Claudio Rodríguez. Y de pronto pues me pareció, en la soledad de mi casa de provincias, utilizando el concepto provincias como lo que es decir, no refiriéndome a una demarcación geográfica, sino al hecho de estar aislado de los centros en los que la publicación de la literatura tenía lugar. Yo tampoco conocía a nadie. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando de pronto yo mandé un manuscrito, mandé un poemario, y me contestaron a los 15 días de la editorial Rialp, de los convocantes del premio Adonais, diciéndome que mi libro, mi manuscrito, había sido seleccionado como finalista con otros 12, y me daban cita para un acto que tenía lugar, sigue teniendo, creo, en la Casa de América de Madrid. Y de pronto para mí aquello fue una inmensa sorpresa, porque uno, aunque tiene esperanza de que pueda haber alguien, un interlocutor, pero en realidad mandar un libro no deja de ser el emisor de un mensaje que no se sabe nunca a ciencia cierta si va a tener receptor. Y de pronto a mí aquello me pareció, bueno, que me llenó de ilusión el hecho de que personas que lógicamente no me habían conocido nunca de nada, ni sabían nada de mí, pues hubieran concedido un cierto valor a aquello que yo había escrito en soledad, con los libros, con los amigos, pero siempre por un camino que como el de Machado se hace al andar. Uno no sabe por dónde va a discurrir la creación. Y lo menciono porque acudí con mucha ilusión. Era también una disculpa para visitar Madrid. Y para mi sorpresa,
me concedieron un accessit de ese mítico premio Adonais, que aquí traigo, porque es un librito que está descatalogado, que ya no se consigue. Se vendieron los ejemplares, es un libro del año 2006, en marzo hará 15 años, titulado Diario donde esté yo. Y a mí me hizo una enorme ilusión esta portada mítica de Adonais con la escultura de Venancio Blanco, que es un poco historia viva de muchos de los poetas del siglo XX. Y ahí de pronto me di cuenta que los premios, que efectivamente son muy controvertidos y tienen también muchas sombras, pero que también en mi caso podían servir o sirvieron como un puente para acceder a un mundo que de otra forma seguramente me hubiera sido vedado. Así que digamos que recalco que los premios no hacen ni mejor ni peor a un libro, pero puede ser que sobre todo a la gente joven o a la gente que empieza puedan ayudarle en su publicación. Luego también son importantes los premios a las trayectorias, ¿no? Esos a los que no se presenta uno, pero reconocen la trayectoria literaria de las personas cuando ya está en la fase final. A mí me parecen importantes porque creo que todo reconocimiento a quien ha dedicado su vida a este noble arte de la escritura es poco, ¿no? Y además la sensación que yo tengo es que a los escritores, a las escritoras se les debe juzgar por los aciertos, porque en la literatura es tan difícil, es tan complejo, es tan milagroso tener un solo acierto que ninguna de las seguras equivocaciones y errores lo desmerecen. Uno tiene que saber cuando se adentra por los caminos de la literatura que está abocado sin lugar a dudas, y esto no ensombrece en absoluto el camino, pero está abocado a un fracaso en el sentido no de que no vaya a ser capaz de generar algo que tenga un cierto valor o que a alguien le sirva en algún momento, que con un poco de suerte será así, sino que en todo momento, y supongo que al final de una forma muy consciente, estamos muy lejos de aquello que idealmente queremos crear. Y ese trecho no solo no se acorta con el tiempo, sino que mi impresión es que se va agrandando, porque al principio uno tiene las referencias de lo que ha leído, que forzosamente es menos, y a medida que uno se va adentrando en el mundo de la poesía, en mi caso, uno reconoce su grandeza, reconoce su infinitud, y uno ya se siente cada vez más pequeño. Pero creo que también esa parte heroica que tiene el dedicarse a las artes, creo que también debe ser asumida. Entonces, el hecho de saber que los logros que uno pueda generar siempre van a ser pequeños en relación a los propios sueños o a lo que han logrado otros, no ensombrece en absoluto la belleza del propio camino. Y seguramente están preguntándose qué otras posibilidades, ¿no?, tiene una persona joven o no tan joven, pero sin demasiados vínculos con el mundo de la publicación, de publicar sus primeros libros. Bueno, hoy el mundo de Internet, las redes ofrecen otras alternativas, como pueden ser la autoedición, como puede ser publicar para grandes cadenas. Después hay disquisiciones incluso ya personales sobre la conveniencia de hacerlo o no. Yo creo que esto es una cuestión absolutamente imposible de juzgar, y creo que ya queda al criterio de cada uno el camino que le apetece recorrer, si de pronto prefiere ser publicado por editoriales convencionales, entre comillas, si prefiere volcar su obra en cualquiera de las plataformas que hoy en día nos ofrece Internet, si quiere hacer una conjunción de ambas. Yo he conocido poetas incluso orales que nunca han publicado nada y son enormes poetas que prefieren no publicar porque de pronto, por las razones que sean, que hay muchas y variadas, el ver apresada a la palabra en el formato escrito no les hace ilusión, prefieren dejarla volar en libertad como
como fue en su origen la palabra oral que generó la literatura. Es decir, los planteamientos que cada uno pueda hacerse con respecto al camino que quiere seguir son múltiples e incluso pueden ser variables y cambiantes. Yo creo que tampoco es exigible a nadie que tenga siempre unas mismas ideas sobre la difusión de su propia obra. Hay personas que dicen, yo nunca me presentaría a un premio, luego de repente dicen, pues sí, voy a hacerlo. Y yo creo que son legítimas ambas versiones de uno mismo, porque en realidad cuando hablamos de poesía hablamos de compartir, hablamos de aportar lo que buenamente cada uno sepa o pueda, y yo creo que todas las posibilidades o todos los acercamientos que un ser humano de pronto pueda tener hacia ese hecho, que siempre no deja de ser una exposición y no deja de ser un acto de desnudez que deja al descubierto la propia vulnerabilidad. Hace falta una cierta valentía, a no ser que uno sea un kamikaze, ¿no? Y hay bastante pudor aparejado al hecho de publicar, y por lo tanto a mí siempre me merece el mayor de los respetos cualquier acercamiento que las personas hagan, incluso si son cambiantes o no. Hay también un tema que a la gente le suscita interés en general, y es sobre la creación poética, si tiene más de inspiración o más de trabajo, más de perspiración, como decía el propio Edison. Esto también lo decía Picasso, nada menos, que es una de las grandes figuras de la cultura universal. Él decía algo así como que la inspiración existía, pero tiene que pillarte trabajando. Lo cierto es que es muy complicado resumir las sensaciones que yo tengo sobre esto de la inspiración, que es como las meigas, a ver, las haylas, y la inspiración también existe, pero también es verdad que no siempre, es decir, nunca o casi nunca ese estado de gracia, ese rapto es voluntario. Uno lo máximo que puede hacer es ponerse a tiro, es decir, intentar generar cierta belleza, entendido belleza lógicamente con B mayúscula, es decir, como armonía, como un concepto compasivo del mundo desde el punto de vista de la etimología de la palabra compasión, es decir, sentir con los demás. Todo lo que tiene que ver con esas posibilidades empáticas, de colocarnos en un estado en el que permeen las sensaciones, en el que no seamos impasibles a lo que sucede a nuestro alrededor, facilita sin duda la llegada de la inspiración, pero eso sí que es cierto que es algo mágico, que está fuera de nuestro alcance. Algunas veces Baudelaire decía que hay un verso de cada buen poema que los dioses regalan a los hombres, entendido los hombres como los seres humanos, y el resto ellos se lo trabajan afanosamente con el sudor de su frente, ¿no? Bueno, tiene mucho de verdad. Yo creo que la literatura en general requiere, salvo estados de absoluta gracia, sí que requiere un trabajo importante de revisión, de corrección, de dejarlo descansar y volverlo a leer con otros ojos, de capacidad importante de autocrítica, de poco sentido de la complacencia personal, porque es necesario ser muy riguroso, posiblemente deshacerse de mucho, no plantearse publicar todo, bajo mi punto de vista. Todo lo que estoy diciendo, lógicamente, es mi punto de vista, y lo contrario puede ser igualmente cierto, pero la sensación que yo tengo es esa. Yo después fui también, con la misma osadía con la que me alentó el premio Adonais, fui publicando otros libros. Por ejemplo, le dieron el premio Unicaja, que antiguamente se llamaba premio Rafael Alberti, en Cádiz, que me hizo mucha ilusión porque es mi provincia natal. Yo nací en Jerez de la Frontera, y era un libro
unitario, Los ojos de la niebla, en el sentido que tenía una especie de construcción temática alrededor de la cual giraban los poemas, que era algo que me gustaba mucho entonces y ahora me gusta menos. Es decir, bueno, todos los abordajes temáticos y estéticos son igualmente válidos, pero yo me he ido decantando por, dentro de que, digamos, los poemas tengan una cierta hilación que los conforme en un conjunto, yo me he ido decantando por la heterogeneidad temática, porque me da la sensación de que la vida es miscelánea y que forzar un tema a través del canal de un libro es un poco, a veces, menos sencillo que simplemente cantarle al mundo, por decirlo así. Pero en este caso sí eran una galería de personajes. Después seguí con este otro libro, Croniria. Este está publicado en un gran cariño porque recibió otro premio, el Antonio Machado en Baeza. Es un personaje, lógicamente, Antonio Machado, que me suscita ya no respeto, sino veneración. Y tengo la sensación de que el nombre, porque le doy mucha importancia a los nombres, el nombre del premio de pronto insufló vida en los poemas. Si en algún momento hay algo del espíritu de don Antonio alrededor de nosotros, que lógicamente hay mucho. Y Croniria quería ser un recuento del tiempo y los sueños, o, dicho de otro modo, qué es lo que son capaces nuestros sueños de hacer con ese factor determinante que se llama tiempo y que es inmisericordia, como todos sabemos. Fui avanzando poco a poco y publiqué otro libro también en la colección Hiperión, que tiene por título endecasílabo, Las pequeñas espinas son pequeñas. No he mencionado el ritmo, pero el ritmo es muy importante en la poesía. Tengo la convicción de que el ritmo de la poesía no es algo aleatorio ni gratuito, sino que tiene que estar enraizado con la biología y por lo tanto con el cosmos. Y esto lo han dicho muchos teóricos de la poesía, como Octavio Paz, como muchos otros, que saben que el ritmo es un modo que tiene el lenguaje de ponernos en un trance diferente. Lo saben intuitivamente los niños cuando entonan canciones que no significan lo que están diciendo, sino que significan un modo de congregarse alrededor de la palabra y de entrar en esa especie de trance en el que solamente las palabras utilizadas desde el punto de vista poético, volvemos a Jacobson, pueden llevarnos. Y después, en cuanto a poesía, tuve la suerte de que muchos de los libros que he mostrado antes y estaban descatalogados se reunieran en este libro, Esta momentánea eternidad, que era un poco la poesía reunida hasta el momento en 2016. Y después publiqué mi primer libro sin premio, que es Matria. Primero salió en esta colección Palabra de Honor y una vez se agotó, se reeditó en esta colección. Es un libro en el que yo quería hacer recuento de la matria, es decir, del origen, con una palabra mucho más inclusiva que patria, porque lógicamente va mucho más allá de lo geográfico y no digamos de lo político, administrativo, y se adentra en lo biográfico, en lo sentimental, en lo intelectivo, en lo educativo, en lo ensoñado. Y aún no está la palabra matria en los diccionarios de la Real Academia, pero yo creo que acabará estando. La han utilizado grandes literatos. La utilizó Unamuno, que hablaba con mucha frecuencia de la matria vasca, la utilizó Julia Kristeva, la utilizó Virginia Woolf, Isabel Allende. Y bueno, además de escribir desde el punto de vista de la creación literaria, a mí también me parece importante, bajo mi punto de vista, porque soy profesora de la universidad, hacer labor, digamos, investigadora o académica a favor de la difusión de la poesía. Y en el marco de la visibilización de las poetas que han sido oscurecidas por el hecho de ser mujeres,
en el siglo XX concretamente, poetas en español de ambas orillas, porque como he dicho antes, mi visión del idioma es panhispánica. Hicimos esta antología junto con la gran escritora y buena amiga Ana Merino, con quien pasé uno de los momentos más felices de mi vida, investigando, yendo juntas a la Biblioteca Nacional, escribiéndonos 1000 mensajes al día, pasando 10 horas juntas, intentando buscar las primeras ediciones de los poemas, y me hizo muy feliz poner un pequeño granito de arena, porque la antología Poesía soy yo luego tuvo un gran éxito y se ha convertido en un manual de referencia en muchos departamentos universitarios de estudios de género, estudios de la mujer, etc. Y creo que también es importante la labor de apoyo y difusión de lo que otros hacen. Y me gustaría también revelarles, ya para ir concluyendo, una faceta que me hace mucha ilusión, que es relativamente reciente, que es la poesía infantil. Creo que es evidente que todo comienza en la infancia. El gusto por la lectura también se gesta preferentemente en la infancia, aunque hay casos para todos los gustos, pero en general los niños que aman leer, si las cosas no se tuercen demasiado, serán adultos que aman leer. Y se me ocurrió que quería homenajear las narraciones en verso, que al fin y al cabo no dejan de ser el origen ya no solo de la poesía, sino de la literatura. Y concebí este Imbu, el pequeño pintor, que es la historia de un pequeño elefante, que se publicó en Edelvives el año pasado, que está ilustrada magistralmente por Cristian Inaraja, porque ya saben ustedes que en la literatura infantil los ilustradores son no coautores, yo creo que más incluso, tienen un porcentaje importantísimo en la creación, pero que me ha dado la alegría de poder visitar colegios, ver a niños muy pequeños que de pronto entran en la magia de la rima, del recordar de memoria las historias y contarlas, y que creo que en realidad es tender un puente con el origen. Al fin y al cabo la palabra original viene de origen, es decir, creo que en el comienzo está el fin. Eso lo dijo T.S. Eliot. Y me gustaría concluir diciendo que la voz interior, esa que todos podemos escuchar y que escribe desde un lugar que solo nosotros conocemos, debería ser muy cuidada si queremos no confundirla con los ecos, y ahora estoy parafraseando a Antonio Machado. Es decir, todos tenemos una personalidad que tiene que ver con nuestro carácter, pero también con nuestra voluntad, de algún modo, con nuestras decisiones, con nuestra formación, con la tradición en la que nos gusta incluirnos, con la inmersión que hayamos tenido en otras culturas, con cómo respondemos nosotros a eso que se llama canon literario y que es tan cambiante y que muchas veces responde a los gustos hegemónicos de una época o a las ideologías dominantes y por lo tanto puede ser variable. Pero lo cierto es que estoy absolutamente convencida de que la poesía nos va a sobrevivir, que la poesía será un elemento fundamental y fundacional en las vidas de los que todavía aún no han nacido, y solo por eso merece la pena, seguro, todo este empeño. El mío, el de ustedes, el de los que ya no están, el de los que están escribiendo poesía en este momento en cualquier lugar del mundo, y el de los que algún día en el futuro quizá tengan a bien desempolvar algún libro, identificarse con lo que nosotros sentimos o con lo que nosotros pensamos y arrojar su propia gota a este río inagotable y puro, por citar a Borges, que es la poesía.